canangucha es una palma que primero que todo tiene hembras y tiene machos. La hembra puede tener, digamos, una cosecha este año y no vuelve a cargar hasta dentro de 2 años. La canangucha tiene vitamina A, tiene vitamina E y tiene betacarotenos. Por ejemplo, para la gente que tiene tos, que tiene asma, que tiene procesos pulmonares, daños pulmonares, entonces la canangucha y el aceite de la canangucha se ha usado para ello. También de aquí, bueno, entonces se saca el aceite, nosotros hacemos cosméticos, Amazur nace con la intención de empoderarnos como mujeres, de crear nuevos procesos, de demostrar que podemos, con nuestros conocimientos, generar otros espacios de economía. El Instituto Humboldt está acompañando a una asociación de mujeres de Puerto Rico, Caquetá, que se llama Amazur. En este proceso de acompañamiento lo que estamos haciendo es desarrollar las habilidades para hacer un monitoreo comunitario de la canangucha y hacer un aprovechamiento sostenible. Un cananguchal como los que tenemos aquí en Puerto Rico son cananguchales que no están tocados, es decir, que está vivo toda la cultura, está vivo todo lo que nosotros llamamos toda la cosmovisión del pueblo, está ahí metida porque son cananguchales vírgenes, para sacar uno más o menos con 10 arrobas, sacándolo sin tecnología, sacándolo de manera artesanal, hasta donde nosotros hemos trabajado, que lo hemos sacado a mano, que hemos exprimido a mano, más o menos se necesita una arroba de pepa para sacar aproximadamente 8 o 9 litros de aceite. Este monitoreo les aporta en conocer un poco más sobre el ecosistema que están aprovechando. Pues con este proceso de investigación ellos pueden hacer un uso más eficiente de los recursos y también garantizar la sostenibilidad, de que las prácticas garantizan que esta especie pueda seguir reproduciéndose en el tiempo y mantener sus funciones ecosistémicas. El monitoreo comunitario es eso, nos permite conocer más acerca de la especie y de cómo la podemos aprovechar de mejor manera. Puntualmente la metodología que estamos usando es un seguimiento a la fenología para entender en qué momento florecen los individuos masculinos, en qué momento los individuos femeninos, cuánto dura ese proceso desde que abre la flor hasta que se genera el fruto, para entender cuál es el ciclo de cosecha y en qué momento se puede hacer el mejor aprovechamiento. Otra pregunta de monitoreo la tenemos en cuanto a la oferta, qué tanta fruta nos puede ofrecer este bosque. Entonces, para dar respuesta a esa pregunta, lo que estamos haciendo son unos transectos en donde vamos a inventariar los individuos masculinos, femeninos y el estado reproductivo en el que se encuentran. La tercera metodología es registrar qué tanto se está cosechando, qué tanto se está aprovechando y cuál es la demanda actual de la asociación respecto al bosque. Esto no solamente se cosecha porque sí, los mayores nos han enseñado a trabajar con un camino totalmente diferente al que trabaja cualquier empresa que quiera sacar aceite para comercializar. Esto se trabaja con algo que se llama el latent jig y el second jig, que es el camino del sol y el camino de la luna, que digamos que le da otro tipo de valor, otro tipo de energía. La energía de esto cambia, la energía del producto cambia y nosotros no queremos repetir la historia de lo que está haciendo todo el mundo, queremos que esa sabiduría que nos han dejado la podamos aplicar, porque eso garantiza que salga un producto muy bueno.